seguimos en Tocadiscos en el Aire. Ahora estamos en comunicación con Susana Copertari. Buenas noches, Susana, ¿cómo estás? Te saluda Danisa y Facundo desde acá del estudio. Buenas noches, ¿cómo estás, Danisa, Facundo? Encantada de estar con ustedes. Buenas noches y con la audiencia. Gracias. Gracias, Susana, por estar presente. Bueno, les cuento. Susana es docente, es investigadora, es asesora de proyectos de investigación sobre educación a distancia, políticas y tecnología educativa, y también es una mujer al margen de su formación, que la verdad es muy nutrida. Cuando leía su currículum abreviado, imagínense lo que debe ser el completo, pero cuando leía también su experiencia en gestión, me llamaron la atención dos o tres cositas que quiero mencionar. Ella fue directora provincial de Innovación Educativa del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, fue coordinadora del plan Vuelvo a Estudiar y además fue co-creadora del plan Vuelvo a Estudiar virtual. Así que bueno, creo que vamos a poder conversar bastante respecto a estos temas. Como ustedes saben, esto se enmarca dentro de un proyecto que tiene que ver con una problemática específica, como todos saben, que es la sífilis y la sífilis congénita, en el marco de las infecciones de transmisión sexual, en el marco de la salud sexual y reproductiva y no reproductiva, y en el marco también de lo que podría ser una perspectiva de la educación sexual integral. Sabemos que la salud sexual y reproductiva forma una parte de uno de los ejes de la educación sexual integral, pero al margen de eso, como ustedes saben, nosotros venimos con toda una serie de encuentros tratando de dar un abordaje amplio y complejo acerca de la problemática. Así que bueno, la idea de hoy es precisamente poder hablar con Susana acerca de este tema que es la educación, y cómo pensar también una educación que sea realmente inclusiva. Y bueno, en ese marco, Susana, te pregunto, ¿cómo pensás vos una educación inclusiva o socioinclusiva? Bueno, muchísimas gracias, ¿no?, por la presentación. Efectivamente, mi especialidad ha sido siempre el estudio de las políticas públicas de inclusión socioeducativa para todos y todas aquellas personas que por múltiples motivos no pueden concurrir regularmente a clases. Por eso esto de pensar una educación como una práctica social, pero por otros entornos posibles. Fundamentalmente esta problemática se agudiza, ¿no es cierto?, en el contexto de la crisis pandémica mundial, donde parecería ser que el problema de la inclusión, bueno, se agudiza fuertemente porque los sistemas educativos en general no estaban preparados para poder soportar un aislamiento preventivo y, digamos, otro tipo de presencialidades para asistir regularmente a clases. Y en este contexto, entender la inclusión, nosotros la separamos y la articulamos con la integración, porque se suele confundir inclusión con integración. En realidad, la inclusión tiene un concepto más generalístico que tiene que ver con que todos y todas, más allá de las razas, las religiones, credos, etcétera, etcétera, tengan el derecho a la educación y poder concurrir a clases, ya sea de modo presencial, de modo virtual, de modo combinado, híbrido, e-learning. Bueno, y en eso estamos trabajando fuertemente, que tiene que ver también con los distintos tipos de alfabetizaciones que en este momento necesita imperiosamente no solo la escuela, sino también las universidades, la educación superior, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, nosotros pensamos la inclusión, pero anudada al concepto de calidad social más que al concepto de calidad total o mercadotécnica. O sea, es una inclusión
que tomamos desde el concepto de la pedagogía popular latinoamericana, anclado fundamentalmente en poder lograr que estos sujetos que se educan sean sujetos que puedan transformar su realidad sociocultural, económica, etcétera, y al mismo tiempo sentirse transformados en su subjetividad. Qué interesante, Susana, eso que decís. Bueno, te comento que trabajamos en un dispositivo, la radio se llama Tocadiscos en el Aire, por el programa de radio, porque pertenecemos a un dispositivo de salud mental, Tocadiscos, y bueno, se trabaja con los usuarios y usuarias. Nos hemos encontrado en situaciones de que no habían terminado la escuela, la primaria, gente mayor, alrededor de 50, 60 años, y bueno, en los encuentros que nosotros realizamos, bueno, a medida que la gente se va conociendo, establece un lazo, van saliendo estas cuestiones personales, miedos, cosas pendientes que quedan, y aparecía la escuela como algo a los que ellos no habían accedido por cuestiones sociales de quedar por fuera del sistema, y también como algo que los avergonzaba, ¿sí? Como bueno, de grande, exacto, ¿cómo voy a terminar yo la escuela? ¿Cómo voy a ir a un espacio así? Y nos pasaron varios casos que, bueno, a través del trabajo que hemos realizado, hemos acompañado a esta gente que acceda a la escuela, y la verdad me quedo con esto que decís de la transformación subjetiva. Los efectos subjetivos que produce son tremendos. Es increíble. Sí, bueno, lo que nosotros estamos percibiendo ya hace muchos años, imagínense, yo hace 40 años que soy docente, he sido directora de escuela secundaria, vicedirectora concursada de escuela secundaria, he dado clases en todas las escuelas urbano-marginales, también soy docente, investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Tecnológica, y el problema crucial que nosotros estamos observando en todos los niveles y todas las modalidades es esto que vos decís, ¿no? Y más después de la pandemia, cómo reconstruir el lazo, ¿no? La problemática del lazo social. Entonces, como eso es una construcción que se da en un doble proceso, por un lado individual y por el otro lado social, la pandemia, de algún modo, ha sido un mensajero, como dice de Sousa Santos. Este virus ha venido a decirnos algo, ¿no? Ha venido a decirnos qué triste que es vivir aislados, por un lado, y por el otro lado nos ha enseñado a que debemos poder vivir en una sociedad mucho más solidaria, mucho más tolerante, mucho más democratizadora, mucho más inclusiva. Y entonces, bueno, estamos trabajando fuertemente en esto, y esto que vos decís, que se da fundamentalmente con los jóvenes y los adultos, por eso esta experiencia que he tenido, digamos, el honor y el placer y el amor, ¿no?, de co-crear, que fue una escuela, el 89% en la virtualidad, para jóvenes y adultos. Había jóvenes desde 18 años hasta 81 años. Mira. Gente con discapacidad también, de todo tipo. O sea, tuvimos estudiantes y hay estudiantes, porque esa escuela, por suerte, sigue en pie a pesar de que, bueno, esta gestión actual, ¿no?, de la provincia de Santa Fe la ha intervenido, y bueno, no sé cuál será el futuro. De paso me solidarizo con todos los colegas docentes que trabajan en esa institución, que son más de 300, y con los más de 3.000 y pico de estudiantes, ¿no?, que cursan, porque no pueden cursar todos los días regularmente a clase, porque son o trabajadores, ¿no es cierto?, del colectivo trans, que trabajan de noche, y entonces no pueden concurrir regularmente a clases, por ejemplo, a una EMPA, que son las escuelas para adultos territoriales, presenciales, o gente con discapacidad, todo tipo de discapacidad, o, digamos, personas mayores
más con este tema, ¿no es cierto?, del COVID y de la crisis profunda que ha habido, y entonces que son tan necesarias estas escuelas pensadas desde otros formatos, desde otros lugares, desde otras presencialidades y con otro tipo de amorosidad, porque la escuela es una institución social por excelencia, pero es un espacio intercultural por excelencia, donde tenemos que aprender a vivir juntos. Y entonces en esto de vivir juntos, a los adultos, yo creo que el Estado, las políticas, los que formulan las agendas políticas, tienen una gran deuda social con estos adultos, porque en realidad todavía no se ha podido de algún modo resolver esta demanda que tienen. Y esta escuela, por ejemplo, que es la única escuela que hay, no solo en la provincia de Santa Fe, sino en el país y en América Latina, que estaba, digamos, siendo replicada en otros países hermanos latinoamericanos, en este momento, hace 2 años que no se abre la inscripción y de algún modo se está cercenando el derecho a la educación de estos colectivos a los cuales vos aludías y que entonces se está tentando contra la inclusión socioeducativa. Claro, vos, Susana, te estás refiriendo específicamente al EMPA 1330, sí, exactamente. Sí, a la EMPA 1330, sí, de jóvenes y adultos. Ustedes tuvieron una experiencia muy interesante ahí, un poco ahí lo deslizaste, respecto a un espacio particular que se llamó Espacio de Respeto a la Diferencia. Exacto. Y te pido si podés ampliarnos un poquito más respecto a ese espacio específico y además si podés decirnos brevemente cuál es el lugar que ustedes le dieron a la ESI en el marco de ese espacio. Bueno, este espacio, a ver, te cuento cómo surgió. Esta escuela se crea en el año 2015, aprobada por el Consejo Federal de Educación del área de educación a distancia, como única en el país. Ha sido multipremiada, ¿no?, por Reeduca 2050, UNICEF, UNESCO de varios países, la OEA, bueno, etcétera, etcétera. En el año 2016, y producto de todo el proceso que llevaban aquellas personas que ingresaban a este establecimiento educativo con una modalidad no tradicional, vimos la necesidad de pensar en crear una coordinación que se llamara Espacio de Respeto a las Diferencias. Y este mismo espacio también se trasuntaba en cada uno de los módulos didácticos. Esta escuela, bueno, es una escuela que se cursa, ¿no es cierto?, en una plataforma educativa, Moodle, que es la del Ministerio, con aulas virtuales, con un diseño curricular interdisciplinario, no por disciplinas, y una evaluación a través de proyectos de acción sociocomunitarios. No es una evaluación tradicional. Los alumnos tienen que poder pensar en proyectos de acción sociocomunitarios que puedan transformar su realidad emergente, barrial, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo su subjetividad. Y en este marco empezamos a ver que había estudiantes que tenían muchas dificultades de todo tipo, por ejemplo, para llevar estos proyectos a la práctica en el territorio, en el ámbito territorial, porque el 11% de la cursada de la escuela es en territorio. Durante la pandemia fue todo virtual. Entonces muchos apuntaban a esta cuestión, ¿no?, de la discriminación, de sentirse discriminados o por su condición sexual o por una falta de conocimiento de temas específicos, como por ejemplo esto de el problema de la maternidad temprana, ¿no? Por ejemplo, el tema, ¿no es cierto?, de la educación sexual integral, y entonces pensamos en este espacio como una coordinación más, así como había una coordinación de carreras, una coordinación de sedes,
una coordinación, ¿no es cierto?, de dispositivos multimediales, una coordinación estudiantil y demás, una de asesoría jurídica. Pensamos en una coordinación con este mismo rango de importancia de respeto a las diferencias. Y entonces, bueno, hay un equipo interdisciplinario constituido por, digamos, colegas con esta expertise. Hay, digamos, profesoras de educación especial, hay profesoras, ¿no es cierto?, que son especialistas en educación sexual integral, del ESI, del equipo ESI, hay profesoras, bueno, psicólogas, sociólogas, hay médicos, hay profes médicos, y entonces abordan cada una de estas problemáticas con mayor especificidad de aquellos o aquellas estudiantes que requieren algún tipo de apoyo o acompañamiento a su trayectoria educativa, producto, ¿no es cierto?, de alguna de estas dificultades que no permiten una inclusión real, como diría Terigi, ¿no?, que es una autora que trabaja muy profundamente esto de cómo tener trayectorias inclusivas reales o, digamos, continuas o discontinuas, y entonces se hace un seguimiento mucho más profundo. Bien. Que me parece que es sumamente importante e interesante. Y estos temas también están incluidos, todos los módulos didácticos tienen incluida esta problemática. Qué interesante. Del respeto a las diferencias. Vos sabés, Susana, que también con la población que trabajamos se observa que la gente adulta que tiene alguna discapacidad no está alfabetizada, y cuando vos empezás a indagar, tienen las herramientas como para estar alfabetizados, pero hay algo, creo que hay una deuda social, creo de transmisión cultural, que mucho tiempo la discapacidad se creía como, bueno, es discapacitado y como que no hace falta. Hay una cuestión ahí tremenda. Y hablando con los usuarios y usuarias que tienen alguna discapacidad, han expresado el deseo de aprender a escribir y a leer. Por supuesto. Imagínense ustedes, inclusive en otro lenguaje. Claro. Porque, bueno, lo hacían en la virtualidad. Una persona de 80 años, había matrimonio, familias completas. Mirá. Las hay. Imagínense ustedes qué importante es contar con un espacio de profes que tienen expertise y están formados con mucha amorosidad para poder pensar en este sujeto emancipado de algún modo, ¿no? Lograr que este sujeto pueda emanciparse de todo tipo de acoso, abuso, persecución, discriminación, etnocentrismo, genocidio. Había muchos grupos indígenas también. Cuando yo fui directora organizadora de la escuela, yo supongo que aún los habrá, del norte santafesino, que les daba vergüenza ir a la escuela, que eran discriminados, que padecían bullying. Bueno, todo esto se abordaba también en forma de contenidos conceptuales, pero que apuntaban, ¿no es cierto?, a una formación integral en cada uno de los módulos didácticos. Entonces, esto es importante, porque es un diseño curricular interdisciplinario que aborda, digamos, todas las aristas que en las escuelas de cultura tradicional, y yo que soy una vieja directora de escuela tradicional, me refiero a las presenciales, ¿no?, a las territoriales, de eso no se habla. Exacto. Sí, totalmente. Eso no se aborda. Vos sabés que nosotros hace poquito, Susana, muy poquito tiempo, por iniciativa de la comuna del Hortondo y una buena disposición también de la escuela de permitir llevar adelante una serie de talleres con los alumnos y con las alumnas de una de las escuelas de esa localidad, una escuela técnica específicamente, lo que también te da otro marco, digamos. Y bueno, precisamente una de las cosas que observamos es que nosotros que íbamos como actores externos a la escuela, nos encontrábamos con, por un lado, la apertura y la posibilidad de hablar sobre salud sexual integral,
pero al mismo tiempo pudimos observar que la ESI en su conjunto, y por supuesto en la particularidad de la salud sexual y reproductiva, que son los temas por ahí que nosotros más trabajamos, estaban ausentes. Y quizás se daban de manera muy aislada, con cursos que en definitiva por completo no los habían visto, inclusive en algunos aspectos que eran hasta básicos y quizás biológicos, como por ejemplo poder identificar las partes del cuerpo. Y estábamos hablando de chicos de primer y segundo año, ¿no? Ya con una, digamos, con una edad en la que si se quiere, en términos de lo que la Ley de Educación Sexual Integral plantea, están prácticamente sin conocimiento sobre su propio cuerpo, con todo lo que eso significa. Entonces claro, me con parece, todo lo que eso implica. Claro, por eso me parece muy importante digamos, poder contar este abordaje de esta experiencia, que es una experiencia real, y creo que eso es algo que hay que destacar, que es una experiencia real, digamos, no es una teorización, no es una idea abstracta, digamos, hay teoría, sí, claramente, y se nota, y mucho, pero también, digamos, hay una pata puesta en un territorio específico que está transformando la vida de personas que son muy reales, y eso me parece que es importante contar. Sí, bueno, y personas que hoy casualmente una de las tutoras, yo sigo teniendo vínculo con muchos tutores y tutoras y exalumnos y demás, y hoy me mandaban, casualmente habían finalizado la cursada, la carrera, ¿no? Varios, y realmente leer esos testimonios tan vivenciales de lo que esta escuela con estos profes con tanta amorosidad, y por el otro lado estos contenidos, y estos contenidos codiseñados muchas veces con ellos, con sus propias prácticas de vida y con sus propias vivencias cotidianas, ¿no? Asociadas al dolor, a la alegría, bueno, a la pasión de qué quieren hacer. Ellos sienten que han podido transformar su realidad y se han sentido transformados. Eso yo creo que es encomiable, porque la escuela es una institución social y la educación es una práctica social. Exacto. Entonces, que ellos puedan practicar esto y ponerlo en práctica y llegar a una praxis es extraordinario. Y digo, qué importante esto que decís de la amorosidad y de gente que esté capacitada para alojar esas personas que vienen con carencias, con dificultades. Yo me he encontrado lamentablemente hablando con hace muy poco, con una directora de una escuela, donde, bueno, yo llamaba por la situación de un usuario para que retome la escuela secundaria, y fue una persona totalmente expulsiva. Digo, qué grave que haya personas que ocupen esos lugares y donde, bueno, esto genera efectos, donde no había una capacidad de empatía y de alojar y, bueno, y ver en qué podemos ayudar a una persona, ¿no? Para que retome su escolaridad. No, realmente, grave. Por eso, claro, por eso el problema de la inclusión. Ahí va. Nosotros teníamos cursos de formación docente, ¿no? En el paradigma Affective Learning, que es un paradigma que fuimos construyendo con la UNR y la Universidad de Granada de España. Mira. Cuando formamos los primeros 200 profesores. Tiene que ver precisamente con esto. En general, o sea, el docente que no tiene amorosidad por el otro no puede ser docente. Ahí va. Yo creo que desde es fundamental. Nuestra concepción. Es fundamental. Y por el otro lado, esto se ve muy crudamente en las escuelas secundarias y en las universidades, porque en realidad nos han formado a los docentes para expulsar. Sí, esta persona era de una escuela secundaria y era, o sea, me sentí expulsada. Yo me imagino cómo se debe sentir una persona con la dificultad y, bueno, quedando afuera, ¿no? Es tremendo. Sí, bueno, son dos. Y el daño tremendo. Que se hace a su constitución subjetiva, ¿no? Tremendo. Sí, son dos paradigmas absolutamente diferentes. Un paradigma, creo yo, y que
que persiste pero que muere porque el tiempo lo impone pero la institución se resiste. Y por el otro lado, creo yo, pasa eso que ustedes estaban diciendo, ¿no? Cómo esa reexpulsión, porque es una persona que está siendo reexpulsada de vuelta de una institución que en términos formales debería darle posibilidades como estas que vos decías recién, digamos, la transformación intersubjetiva, como posibilidad también de generar un cambio en el entorno en el cual esa persona vive, se sociabiliza. Exacto. Y se impide que ese cambio también llegue a otras personas, y eso es lo grave. Por eso también lo que para nosotros era importante, Susana, que vos hoy pudieras dialogar, al margen de que quizás el eje central nace de una infección de transmisión sexual en particular, pero que sin embargo... Bueno, pero que tiene que ver con todo esto, porque en realidad si no hay educación sexual integral, todas estas enfermedades no se pueden prevenir. Y bueno, yo creo que la escuela todavía sigue siendo una escuela del paradigma del control, no de la emancipación. O sea, hay que controlar y disciplinar sujetos. O sea, es la escuela decimónica del siglo XIX. Es terrible. Es tremendo. Y muchos docentes no se concientizan de que la clave está en la inclusión, porque el excluido socialmente no solo lo estamos perjudicando a ese que excluimos, sino estamos perjudicando a toda la sociedad. Exactamente. Y cada vez hay más síntomas, porque los alumnos, las alumnas generan cada vez más síntomas a eso que reciben como rechazo. Entonces, bueno, hay que hacerse cargo ahí de transformar. Bueno, Susana, te agradecemos muchísimo, que te hayas tomado esta media hora para dialogar con nosotros. La verdad es que aprendimos mucho. Sí, un placer. Y también, bueno, lo bueno de esto es que lo han escuchado otras personas y que también va a quedar para que lo escuchen otras personas. Susana, antes que ya tenemos que cerrar porque sí, continúa el otro programa. Si hay alguien que está escuchando la audiencia y quiera terminar la escuela... ¿Cómo no? ¿A dónde tiene que escribir, llamar? Bueno, en realidad yo les comentaba que lamentablemente esta escuela, después que terminó el gobierno del gobernador Miguel Lifchitz, tuvo una intervención y lamentablemente la orden de la actual directora provincial de jóvenes y adultos canceló la inscripción. No hay inscripciones, hace 2 años que no hay inscripciones. Así que lamentablemente no sé si la piensan cerrar, no sé cuál es la situación actual. Bien. Entonces, pero podrían escribir igual. La escuela está en la calle San Lorenzo, al 900, bien, donde funciona la escuela primaria Sarmiento. Bien. Pero bueno, pueden fijarse en las cartillas del ministerio, buscan en PA 1330, ponen escuelas de Santa Fe, y bueno, pueden escribir, y bueno, ojalá que esta escuela continúe, porque en realidad no hay otra escuela, por lo menos en la provincia de Santa Fe, sí ya las hay, con otras características, pero bienvenidas sean en otras provincias, y más aún ahora que la virtualidad ha llegado prácticamente con pretensiones universalistas. Claro. Sería una pena que la cierren, ¿no? Bueno, ojalá porque van todos los recolectores de la frutilla, van los trabajadores agropecuarios, van el grupo de trans, lesbianas y demás que trabajan de noche y no pueden concurrir regularmente a clases, o sea, gente con discapacidad de todo tipo, con enfermedades y bueno, con escolarización domiciliaria, o sea, es sumamente necesaria. Exactamente, o sea, por más escuelas así. Claro, ojalá, todas. Exactamente. Todos, tendría, porque queda como algo que está
tremenda sí. y muy bueno, pero ojalá que se reproduzcan más escuelas así. Ojalá. Así que bueno. Ojalá, bueno, pueden ir al ministerio, a la calle Echeverría Ahí está. 150 bis, que está enfrente al Alto, Bien. por el costado, e ingresar y pedir Bien. por la Coordinación de Educación Secundaria y entonces, bueno, preguntar por la Escuela 1330. Bueno, Susana, te mandamos un gran abrazo, muchísimas, muchísimas gracias, un placer hablar con vos y estamos en contacto. Ustedes, sí, a disposición y bueno, agradezco muchísimo la invitación y fundamentalmente también a la colega que sé que trabaja con ustedes, la licenciada Sorgentoni, que fue alumna mía de Ciencias de la Educación y ahora es colega, trabajamos palmo a palmo y bueno, sé del compromiso que tienen ustedes, un compromiso social muy grande, así que muchísimas gracias. Bueno, Susana, te mandamos un beso, que andes bien. Bueno, adiós. Chau, chau, adiós. Adiós. Bueno, llegamos al final, Facu, de este programa hermoso, la verdad, Susana, tremendo el laburo ahí que vienen haciendo, así que bueno, a la audiencia, si quiere terminar la escuela, no importa la edad, que termine, que vaya, que vaya a hacerlo, ¿no? Sí, totalmente. Y por experiencias como estas también. Exactamente. Experiencias que sean realmente integrativas y que permitan abordar estos temas de una manera mucho más integral.